la naturaleza cada vez más nos está haciendo notar la crisis en la que ya estamos y que tenemos que tomar acción pronto. Si seguimos atacando solamente a los que están trabajando en estas zonas, porque muchas veces a los que vemos trabajar son gente a la que están explotando, que no tienen ningún tipo de seguridad en su trabajo, su calidad de vida impactada. Y de verdad que todos hablan ahora de los incendios forestales, pero esto está ocurriendo hace décadas y nadie hace nada, o es muy poco lo que se puede hacer. Ese dueño de draga tiene que haber tenido 15.000 soles para armar su draga. Entonces tú llegas con tu proyecto de desarrollo para probablemente tener 40, 50, 60 soles diarios y la minería te paga 120, 150 por el día. Sí. Las actividades ilegales en realidad están destruyendo los bosques. Mira este paro que acabamos de tener ahorita, en donde están protestando por su vida, el terrorismo. Mientras eso se daba en Ayacucho, nadie tomaba mucho interés. Ay, pobrecitos, qué pena. Pero cuando estuvo acá en Tarata, todo el mundo empezó a preocuparse. Mariana, ¿cómo ves la situación del cambio climático este año 2024? Creo que es un tema urgente y crítico el que tenemos hoy día. Realmente cada año estamos viendo la frecuencia incrementada y la manera en la que está azotando distintos sectores de nuestro país. A inicios de año, por ejemplo, fueron lluvias e inundaciones y ahora son incendios forestales. Entonces creo que la naturaleza cada vez más nos está haciendo notar la crisis en la que ya estamos y que tenemos que tomar acción pronto. Totalmente de acuerdo. Y la crisis tiene mucha relación con el sector privado. El sector privado está sufriendo también económicamente este tema del cambio climático. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se están preparando? ¿Se están planificando? ¿Se están dando cuenta que es algo que ellos en realidad tienen que incorporar dentro de su métrica? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que hay muchas empresas privadas que, por ejemplo, en la minería formal, que ya tienen como parte de su estrategia incluir temas que tienen que ver con el cambio climático. Es más, eso los ayuda a prepararse más y mejor para este tipo de cambios. Y eso ha generado que se implementen como parte de la estrategia varias de iniciativas con innovación, tecnología, en donde empiezan a ver cómo puedo yo recibir energía de una manera renovable, que no afecte el ambiente. Y si ves, ahora hay muchas empresas mineras que su fuente de energía proviene de energías renovables verdes. Entonces, creo que ya hay conciencia de las empresas privadas hace un buen tiempo atrás sobre este efecto que se tiene y las consecuencias que se están dando ahora por el cambio climático. Pero creo que tenemos que ver cómo sumamos más esfuerzos con el gobierno, con la academia. Hay muchas iniciativas buenas. Por ejemplo, entre ellas la de Profonampe, que está sumando a un montón de empresas, Perú Sostenible, WWF, hay muchas instituciones que se están sumando a este esfuerzo. El tema es que muchos de estos esfuerzos los vemos más como ya habiendo sucedido el desastre, ¿no? Entonces, creo que la tarea que tenemos todos es empezar a ver cómo desde ahora empezamos a planificar. Y así como las empresas introducen en su planificación y estrategia estos factores como el cambio climático, nuestro país tiene que hacer lo mismo y nosotros estamos obligados a ser parte de esa solución, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y este tema de la incorporación del cambio climático como una variable que afecta económicamente, socialmente y, por supuesto, ambientalmente, ¿no? Y tiene que ver también un poco con políticas, con incentivos. ¿Tú cómo ves al gobierno y al sector privado trabajando en conjunto con organizaciones como Profonampe para poder incentivar a que esta incorporación sea un trabajo colectivo en equipo, ¿no? ¿Tú cómo ves esta situación? Mira, el gobierno peruano fue uno de los primeros en sumarse a esta preocupación cuando fue la COP aquí en el país. Y nos comprometimos a un porcentaje de reducción al 2030 de emisiones. Han tenido esta iniciativa, pero creo que falta mucho en planificación y ahí entramos a tallar academia, empresa, sociedad civil. Todos tenemos que sumar estos esfuerzos para poder lograr ir sumando y dejar de ser más reactivos, sino más bien preventivos. Entonces es ver no solo
como castigo, sino también cómo promuevo iniciativas que estén enfocadas en prevenir este tipo de problemas. Sabemos que todos los años, en enero, febrero, tenemos unas lluvias terribles. Y lo que estamos haciendo las empresas, por ejemplo, es podemos prever algunas cosas, pero, por ejemplo, terminamos financiando maquinaria para que puedan mover y limpiar determinadas zonas que han sido afectadas por el huaico. Si ya sabemos que hay zonas que son vulnerables, empezar a ver desde ahora cómo tomamos acciones para poder canalizar estas lluvias torrenciales que se convierten en huaicos en nuestro país. O el tema de los incendios forestales, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde políticas públicas, pero también desde las empresas para fomentar esta conciencia y sensibilización en temas que sabemos van a ocurrir y cada vez con más frecuencia? Tienes toda la razón con lo que mencionas y claro, por ejemplo, el tema de las sequías este año ha sido tremendo, ¿no? Ha afectado el tema del transporte. No llegaba alimento a algunos pueblos en la Amazonía, los pueblos indígenas no han estado recibiendo una serie de servicios y luego vemos el tema de los incendios que bien mencionas. Ahora, con toda la experiencia que ¿tienes algunos ejemplos que nos puedas contar donde el sector privado participa activamente en temas que afectan el cambio climático y ayudan a la adaptación? Uh-huh. Mira, por ejemplo, fuera de lo performante que hablamos hace un rato, que es algo increíble y que debemos promover, también tenemos otras iniciativas como Hombro a Hombro, en donde muchas empresas privadas también se han sumado, y Hombro a Hombro además no solamente enfrentan los problemas y emergencias que se van dando, sino están empezando a ver cómo pueden hacer algunas cosas de manera preventiva. Y creo que han sumado ya más de 150 empresas privadas que están siendo parte de este esfuerzo y llegando como a 1.5 millones de personas para poder ayudar durante las emergencias, ¿no? Claro. Pero como te decía, el tema de prevención y planificar y sensibilizar es base, sí, y es crítico para poder hacer que todos estemos enfocados en estos temas y viendo qué cosa podemos hacer para sumar, aunque sea con un granito de arena, a esta prevención y planificación, ¿no? Sí, totalmente. Si ya sabemos que van a haber heladas, ¿qué sucede, no? Si ya sabemos que van a haber deslizamientos, ¿cómo prevenir los deslizamientos que también en algunos casos tienen que ver, por ejemplo, por la deforestación? Sí. Toda la deforestación es la que luego conduce al tema de la erosión de los ecosistemas y eso es terrible. Ahora, conversando un poquito en relación al tema social, que se relaciona al tema ambiental y cómo ve una empresa privada el desarrollo de la gente, ¿no? Uh-huh. Porque ustedes están en ecosistemas en los cuales hay un recurso importante, pero también una población alrededor que se beneficia, que se relaciona con ustedes y el ecosistema. ¿Cómo ves esa relación como ejemplo del trabajo que ustedes tienen uh-huh. para poder también compartirlo con otras empresas que probablemente no tengan quizás esa experiencia o en algunos casos puedan sentir de que es un problema el relacionarse con la población? Mira, tenemos un proyecto hermoso que me apasiona, he estado ahí y lo he visto con mis propios ojos y es una zona que se está forestando. No tenía árboles antes, estamos forestándolo con árboles nativos, con queñua y coye. Es más, en mi casa ya está creciendo un coye que me llevé de la mina. Pero realmente es increíble cómo se han sumado esfuerzos no solamente de la empresa y sus trabajadores, sino cómo hemos venido trabajando con las comunidades aledañas. Muchas de las comunidades nos han ayudado en todo este proceso. Nuestra meta es llegar a 700 hectáreas forestadas al 2030. Vamos más o menos 130 hectáreas ya forestadas. Y la idea es, usando por supuesto plantas nativas, y recibiendo conocimiento de las mismas comunidades. Hemos ido haciendo prueba y error junto con la ayuda de ellos para ir viendo cómo iban creciendo estas plantas en zonas en donde llegamos a menos 10 grados. Y hemos podido forestar, como te digo, estas 130 hectáreas de la mano de las comunidades. Y hemos hecho campañas incluso entre trabajadores y las comunidades para poder sembrar estos plantones en una extensión que tenemos que es parte de la propiedad de la mina, ¿no? Ah, qué lindo, qué lindo. Sí. Y mucho de lo que tiene que ver con lo que tú mencionas, de trabajar con la población, es algo súper interesante. Y quizás el analizar la situación y ver cómo dejamos de ser reactivos para empezar a ser planificados y que tiene que ver también con una priorización, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar allá las iniciativas que hay? Porque hay iniciativas como separadas, sí, pero cómo las alineamos, cómo nos juntamos y contamos lo que estamos haciendo y cómo potenciamos
las experiencias que ya se tienen con otros que todavía probablemente no estén trabajando en el nivel en el que, por ejemplo, ustedes lo están haciendo. Sí. ¿Tú qué piensas de esto, no? Porque no todas las empresas como ustedes son ejemplos lindos pero aislados. ¿Cómo podríamos hacer que esto percole y se extienda, se replique? Sí, mira, yo creo que algo bien importante que falta en nuestro país es un plan de desarrollo territorial. Creo que el hecho de empezar a mirar el territorio y ver las potencialidades que tiene ayuda muchísimo, pero no solamente ves potencialidades, ves vulnerabilidades, y ahí entra el tema de cambio climático. Las empresas mineras, cuando hacemos nuestro estudio de impacto ambiental, ya tenemos contemplado como parte de los estudios de impacto y todo lo que hacemos, el cambio climático es parte de lo que estamos analizando, porque nosotros nos quedamos en el territorio a largo plazo. Entonces tenemos que ver qué va a pasar en 20, 30, 40, 50 años más adelante, y eso te obliga a incluir este factor que es el cambio climático. Entonces, creo que hay un trabajo por hacer y CEPLAN ha venido trabajando en eso, que era poder desarrollar estos planes concertados de desarrollo de las regiones, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a ver dónde ponemos los esfuerzos para sacarle el jugo a las oportunidades que nos da el territorio, pero también ver cómo prevenimos aquellos riesgos que se generan en el territorio por las características que tienen. Correcto, correcto. Y además, la población, ¿no? Es la población con la que te relacionas, que generalmente es la más vulnerable. Y cómo se desarrolla para que en el tiempo que está la mina, ellos puedan tener las capacidades para que cuando la empresa se vaya, ellos puedan continuar con un nivel de vida que les permita poder resolver sus necesidades. Sí. Ahora, a mí me gusta mucho cuando tú mencionas el trabajo que vienen haciendo con este ejemplo lindo, Mariana. ¿Qué recomendaciones tendrías para otras empresas que no tienen probablemente estas mismas acciones que ustedes implementan? ¿Tú qué les recomendarías para iniciar un proceso? Porque no todas en su responsabilidad social la tienen declarativa, pero quizás pudiesen tener un mayor impacto sin necesidad de tener que invertir muchísimo más. ¿Tú qué recomendación les darías? Hay muchas empresas de gran minería que ya vienen haciendo muchos esfuerzos interesantísimos y algo que ayuda es, mira, desde los concursos que hay de distintas entidades en donde todos presentamos buenas prácticas, de ahí podemos aprender entre nosotros, pero también creo que hay empresas un poco más pequeñas que pueden partir de esfuerzos más pequeños también, desde cosas tan simples como el reciclaje, ver temas de economía circular, sensibilizar a los trabajadores. Muchos de nuestros trabajadores son de la zona, son de las comunidades que nos rodean. Entonces es también ir trasladando el conocimiento, ser generosos con la información que tenemos, acercarnos más a las autoridades locales y compartir con ellos información que tenemos de nuestros propios estudios que les pueden servir a ellos para prevenir este tipo de desastres, por ejemplo, de lluvias, huaicos o sequías, y cómo ir preparando a este gobierno local para no solamente reaccionar durante la emergencia, sino también que puedan ir preveyendo qué hacer para evitar que la emergencia, si se da, no afecte a tantas personas. Hemos perdido vidas, hemos perdido biodiversidad. Este tema de los incendios es un tema que preocupa y que sentimos que somos muy pequeños para todo lo que está sucediendo, pero si cada uno de nosotros tomáramos un pedacito de esa responsabilidad, podríamos lograr cosas increíbles, ¿no? Sí, verdaderamente. Y mucho también tiene que ver con quién se hace responsable de qué o quién sabe qué es responsable de qué, ¿no? El gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional y todas las otras unidades que existen que también pueden tener alguna responsabilidad, pero cada uno tiene que tener claro qué y cómo para luego poder actuar, ¿no? Y eso también es algo que nosotros en nuestro rol como Fondo Ambiental queremos también ser ese articulador de todas estas unidades para ver cómo nos alineamos y seguimos caminando y fortaleciéndonos hacia adelante. El sector privado para nosotros es clave y a nosotros nos encanta organizaciones que trabajan y que están viendo el tema del cambio climático ya en adelante, porque esto viene todavía con muchos retos por resolver. Mariana, no todas las empresas mineras en realidad siguen como el ejemplo del que ustedes están desarrollando, de lo que nos has estado comentando, del lindo trabajo que hacen en campo, con la población y bueno, resolviendo temas de ecosistemas, erosión. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo ven ustedes estas otras empresas que no siguen probablemente los mismos estándares que ustedes tienen? Mira, más que hablar de empresas, yo hablaré de una actividad ilegal, que es la mal llamada minería ilegal, porque eso no puede llamarse minería. Ahí no hay responsabilidad, no hay cuidado, ni por las personas, ni por el ambiente.
es algo que, así como los incendios forestales, está arrasando con nuestra Amazonía. Y tenemos que hacer algo al respecto, porque el no hacer algo hoy, así esté lejano a nosotros, está afectando a todos en el fondo. Todos tenemos responsabilidad de actuar sobre este tema y va más allá de políticas públicas o interdicciones, es empezar a ver no solamente el origen de este oro ilegal, por ejemplo, sino quién es el que está tratando ese mineral para luego exportarlo, quién lo compra. Necesitamos empezar a impulsar un poco más la trazabilidad de ese oro para que haya menos de esta actividad ilegal, que además convive con narcotráfico, tala ilegal de todos los bosques que tenemos en la Amazonía, trata de personas. Todas estas actividades ilegales están conectadas y algo tenemos que hacer para no solamente atacar la fuente, sino quién es el que está generando que se genere a su vez esta actividad. Creo que hay algunos esfuerzos varios que se han empezado a hacer, pero tenemos que empezar a ver cómo sumamos más esfuerzos, incluso a nivel fuera del país, porque estamos conectados en la Amazonía con otros países que sufren de lo mismo. Entonces, a veces está entrando material o insumos de manera ilegal por algunos países donde no hay tanto control en nuestras fronteras y eso genera que sigamos teniendo esta actividad con todo lo que necesitan alrededor. Sí. Y con muy poca presencia del Estado, está muy lejos. Son zonas a donde no llegamos con facilidad y aprovechan muchas veces esa distancia y dificultad para llegar a la zona, ¿no? Totalmente, ¿no? Y quizás el ejemplo más dramático en términos ecosistémicos y también sociales es Madre de Dios, con todas estas dragas que arrasan con nuestra Amazonía, pero también están en otros lugares, empezando a entrar en otras regiones. Una de esas es el Datem del Marañón hacia el río Marañón y Saramiriza. Empiezan a aparecer dragas gigantes porque hay efectivamente el oro y también hay otros lugares en nuestra Amazonía que seguramente están también amenazados, impactados por esto, ¿no? ¿Tú ves alguna solución al respecto? Porque muchos decimos, necesitamos hacer algo, pero ¿qué podemos hacer? ¿No? Es probablemente un tema por discutir, pero ¿tú por dónde le cogerías el hilo a la madeja? Yo creo que deberíamos empezar no solamente por los que están haciendo la actividad, sino cuál es la fuente que genera que esta actividad se dé. Si seguimos atacando solamente a los que están trabajando en estas zonas, porque muchas veces a los que vemos trabajar son gente a la que están explotando, que no tienen ningún tipo de seguridad en su trabajo, su calidad de vida impactada, su futuro impactado. Yo creo que hay que ver más bien del otro lado, quién es el que fomenta esa actividad. Entonces, sumando esfuerzos con el Estado, la academia, organismos internacionales, las mismas empresas privadas, sociedad civil, y incluso sumando esfuerzos con organizaciones internacionales, podemos empezar a ver cómo ir atacando desde distintos lugares esta actividad. Y me refiero a que podemos incluso repartirnos las tareas para ir en paralelo, porque el tiempo está en contra. Y de verdad que todos hablan ahora de los incendios forestales, pero esto está ocurriendo hace décadas y nadie hace nada, o es muy poco lo que se puede hacer. Sí, no, esa parte es súper delicada. Hemos estado hace 3 semanas en el Datem del Marañón porque tenemos un proyecto allá y además de que el bote no llegaba y tenían que llevarnos en peque porque era así de alto y el bote ya no llega al puerto, nosotros pasamos tomando filmaciones de las dragas, habían 6 dragas gigantes y ya, o sea, con trabajo y restos que ya estaban desde hacía meses. Y como tú bien dices, la gente que está ahí no es el dueño de la draga. Ese dueño de draga tiene que haber tenido 15,000 soles para armar su draga. Y todos los demás son los que son pagados por estos señores. Entonces, y hay minería artesanal que se respeta y que tratan de hacer lo mejor que pueden y realmente quieren mejorar, pero en esas zonas son los menos, ¿no? Son los menos, por supuesto, ¿no? Y todo lo que trae el tema de la minería, porque también lo dijiste, ¿no? O sea, el tema social, la trata de personas. En Madre de Dios dicen que ya hay hornos donde desaparecen a las personas. También todo el tema del comercio, todo sube, se vuelve carísimo. O sea, tú llegas con tu proyecto de desarrollo para probablemente tener 40, 50, 60 soles diarios y la minería te paga 120, 150 por el día. Sí. Entonces,
Sí, no podemos competir con lo que pagan. Imposible. Por eso tenemos que empezar a atacar este tema desde distintos ángulos, porque hay gente que necesita trabajar, pero hay que ver qué otras cosas se pueden hacer en donde sigan teniendo no solamente un trabajo, sino calidad de vida. Estas personas, su pronóstico de vida es corto, porque están expuestos a químicos que están afectando su salud. Claro. Entonces va mucho más allá de solamente recibir dinero para poder comer, es tu salud. Y eso no lo están viendo, porque su prioridad ahorita es darle de comer a sus hijos, probablemente, ¿no? Totalmente. Entonces, es un problema que tiene muchas aristas y que creo que estamos enfocándolo mal, ¿no? Vemos a los que están ejecutando el trabajo, pero hay que ir un poco más atrás y ver en esta cadena, que no es una cadena de valor, sino de destrucción, dónde está el que origina esto, el que lo promueve finalmente, claro. ¿no? Sí. Las actividades ilegales en realidad están destruyéndolo todo, ¿no? Sí. Y si no se hace algo pronto, vamos a terminar en un conflicto social y ambiental terrible. Sí. Y mira, somos un poco egoístas, ¿ya? Y te voy a hacer un símil feo, pero es lo que tenemos como historia, ¿no? El terrorismo. Mientras eso se daba en Ayacucho, nadie tomaba mucho interés. Ay, pobrecitos, qué pena. Pero cuando estuvo acá en Tarata, todo el mundo empezó a preocuparse. Así es. Bueno, ya aquí, hoy día, tenemos unas actividades delictivas en la ciudad. Están matando gente en la calle como si nada. Mire este paro que acabamos de tener ahorita, en donde están protestando por su vida. Así es. Está peligrando su vida. O sea, las actividades ilegales ya están aquí. Así es. Entonces yo creo que ya no tenemos que esperar mucho más para hacer algo al respecto, ¿no? Claro, y con decisiones bien coordinadas con todos los sectores, porque también si se toman las decisiones solamente en el escritorio, sin tomar en cuenta el contexto, esta visión tiene que ser integral y tiene que abarcar holísticamente muchos aspectos y pensar en el largo plazo, porque cositas pequeñas que no tienen gran impacto y que no están mirando todo el panorama no resuelven. No resuelven el asunto, no. De ninguna manera. Sí. Ahora haremos un breve juego de palabras, te diré una palabra o una frase y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Está bien. La primera es crisis climática. Urgencia. Sector privado. Resiliencia. Gobierno. Política pública. Naturaleza. Vida. Oportunidad. Alianza público-privada. También oportunidad. Bueno, esas son las preguntas que teníamos y la verdad es que son muy precisas las palabras que te vienen a la mente. Muchas gracias, Mariana. Ha sido muy interesante la conversación. En realidad es clave la participación del sector privado, como hemos estado conversando. Pero también es importante ver este tema de la articulación y ver exactamente dónde están los problemas, que creo personalmente que has dado un enfoque muy interesante a no solamente atacar donde parece que están los problemas, sino de dónde vienen. Y probablemente eso haga una mirada más estratégica para ver cómo resolver los problemas. Muchísimas gracias nuevamente, ha sido muy interesante conversar contigo y nos vemos en el próximo capítulo de Capital Natural. Muchas gracias. Nos vemos.